siguientes leyes de la termodinámica son: primera ley, también conocida como principio de la conservación de la energía, establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Segunda ley de la termodinámica. Esta ley regula la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos termodinámicos, por lo tanto, no hay posibilidad de que ocurra en el sentido contrario. Es decir, la energía se puede ceder del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura, pero no a la inversa. Esta ley apoya todo su contenido con la existencia de una magnitud que se llama entropía. La entropía nos permite medir la parte utilizable de la energía de un sistema. La entropía para un sistema aislado siempre debe ser mayor que cero. La siguiente es la tercera ley. Afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual a cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse también como que a medida de un sistema dado se aproxima al cero absoluto. Su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales a cero absoluto. Ley cero de termodinámica. Este principio es denominado el equilibrio termodinámico. Si tenemos dos sistemas, A y B, que se encuentran en equilibrio termodinámico, y B se encuentran en equilibrio termodinámico versus el sistema C, entonces A y C se encuentran a su vez en equilibrio termodinámico. Este principio es fundamental, aunque fue ampliamente aceptado, no fue formulado formalmente hasta después de haberse enunciado las otras tres leyes. De ahí se recibe la posición cero. Se conoce como punto de fusión a la temperatura en la cual una materia que se encuentra en estado sólido pasa a su estado líquido. Para que ocurra este cambio de estado, dicha temperatura debe ser constante. Punto de ebullición. Se denomina punto de ebullición al instante en el cual la materia pasa de estado líquido a gaseoso. En otras palabras, el punto de ebullición hace referencia a la temperatura de un líquido cuando hierve. Es importante mencionar que cuando el líquido entra en ebullición, su temperatura no sufre ninguna variación. Ahora les voy a explicar la parte del calor. El calor es el proceso de intercambio de energía térmica que se transfiere entre dos sistemas o un sistema y sus alrededores debido a la diferencia de temperatura. También se denomina calor a la energía en tránsito que se reconoce como cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico. Una vez dentro del sistema o en los alrededores, si la transferencia es de dentro hacia afuera, el calor transferido se vuelve parte de la energía interna del sistema o de los alrededores, según su caso. El término calor, por tanto, se debe de entender como transferencia de calor y solo ocurre cuando hay diferencia de temperatura en dirección de mayor o menor. De ello se deduce que no hay transferencia de calor entre dos sistemas que se encuentran en la misma temperatura, están en equilibrio térmico. Ahora les voy a hablar del calor específico. Calor específico o capacidad térmica específica. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema térmico para elevar su temperatura en una unidad. Este se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. De forma analógica, se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, Kelvin o grados Celsius. Cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. Un alambre de acero se encuentra a una temperatura de 280 Kelvin. Calcular su longitud final. Si su longitud inicial era de 12 centímetros y la temperatura aumenta hasta 350 Kelvin. El siguiente problema trata sobre dilatación térmica, sobre un alambre de acero. Si su temperatura es de 280 Kelvin, se desea saber cuál será su longitud final, teniendo en cuenta que su longitud inicial es 9 centímetros y aumenta a una temperatura de 350 Kelvin. Para eso tendríamos que usar la fórmula de delta L, que viene siendo el cambio de longitud, que viene siendo el coeficiente de dilatación térmica por la longitud inicial por el delta T. Tomando en cuenta la fórmula, solamente nos falta calcular el delta T, que viene siendo delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial.
Ambos datos ya están en el problema. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlos. Una vez con el delta T ya determinado, procedemos a calcular el delta L usando la fórmula ya antes mencionada, que viene a ser el coeficiente, que es 12 por 10 a la menos 6, por la longitud inicial, que es 12 centímetros, por el delta T, que viene a ser 70 Kelvin, que hace poco calculamos. Haciendo las operaciones en la calculadora, nos daría que delta L es igual a .01008 centímetros. Pero el problema nos pide calcular la longitud final. Así que delta L es igual a longitud final menos la longitud inicial. Y lo que tendremos que hacer es despejar la longitud final. Y nos quedaría longitud final es igual a delta L más la longitud inicial. El delta L es el que está aquí. Y la longitud inicial viene siendo 12 centímetros. O sea que la longitud final sería 12, que viene siendo la longitud inicial, más delta L, que viene siendo .01008 centímetros. La longitud final sería la suma de estos, que nos da 12.01008 centímetros. De esta manera el problema está resuelto, dando como conclusión que la longitud final del alambre de acero calcular la cantidad de calor que pierde el agua cuando disminuye su temperatura de 348 Kelvin a 283 Kelvin, sin la masa es de 1.5 kilogramos. El siguiente problema habla sobre el calor específico. Lo que pide el problema es lo siguiente: calcular la cantidad de calor que pierde el agua al disminuir su temperatura de 348 Kelvin a 283 Kelvin. Aquí se encuentra una gráfica del análisis del descenso de temperatura del agua, que viene de 348 a 283 Kelvin. Como el problema no menciona que hay un cambio de fase, solamente se calcula el calor que pierde al cambiar de temperatura, que es con la siguiente fórmula: el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta T. Y tomando en cuenta que el calor específico del agua es 4.186 joules sobre kilogramos Kelvin, y eso se encuentra aquí. La masa es 1.5 y el delta T se calcula de la siguiente manera: temperatura final menos la temperatura inicial. La final vendría siendo 283 Kelvin y la inicial sería 348 Kelvin. El delta T, o sea, el cambio en temperatura, vendría siendo menos 65 Kelvin. Y ahora procedemos solamente al cálculo de la cantidad de calor que pierde. Sería sustituir los datos de esta fórmula, que sería 1.5 kilogramos, por el calor específico, que viene siendo 4.586, por el delta T, que viene siendo el cambio de temperatura. Haciendo los siguientes cálculos en la calculadora de la masa 1.5 por el calor específico del agua 4.186 por el cambio en su temperatura menos 65, nos da como un resultado de
Los materiales para este experimento son un vaso de vidrio transparente con agua, Colorantes para pintar el agua. una vela, Un plato. un encendedor. Primero encenderemos la vela y la colocamos en el plato. Ahora procederemos a pintar el agua de color. Después disolvemos el colorante en el agua. Procedemos a vaciar el agua en el plato. Después, con el vaso ya vacío, colocamos el vaso sobre la vela encendida. A continuación, observamos la reacción del agua. Ahora lo repetimos para que se pueda apreciar mejor el experimento. Retiramos el vaso para que se aprecie la presión atmosférica que ejerce sobre el agua.